Al despertar, todo parece en orden. La ciudad sonríe, el comercio prospera, la rutina se repite sin grietas visibles. Pero tras cada puerta se esconde otra historia, abusos silenciados, corrupción normalizada, violencia disfrazada de costumbre. Así era Sodoma. Así era Gomorra. Una belleza exterior que ocultaba podredumbre moral. Una vida cómoda sostenida por decisiones que nadie se atrevía a cuestionar hasta que ya fue demasiado tarde. Entre colinas y desiertos, esas ciudades crecieron junto al Valle del Jordán en una zona fértil, prometedora. Cuando Lot, sobrino de Abraham, eligió establecerse allí, vio oportunidad, riqueza y expansión. Lo que no sabía era que el lugar que eligió como hogar se convertiría en el epicentro de una historia que atravesaría siglos. Una historia que no habla solo de destrucción, sino también de advertencia y decisión. Los antiguos textos describen a Sodoma y Gomorra como símbolos del deterioro moral colectivo. Pero más allá de la imagen religiosa, el relato encierra una verdad universal: cuando una comunidad normaliza la indiferencia, cuando se ignoran al necesitado, al extranjero, al vulnerable, la decadencia se instala sin hacer ruido. No es un castigo inmediato, es una caída lenta, casi invisible, que solo se percibe cuando ya no hay retorno posible. Abraham, hombre de fe y viajero del desierto, fue visitado por tres figuras misteriosas. Él los recibió con generosidad, sin saber que uno de ellos representaba la divinidad misma. En medio de esa visita, escuchó una revelación: que heló su espíritu, el clamor por la maldad de Sodoma había llegado al cielo. Así comienza el relato contenido en el capítulo 19 del libro de Génesis, desde sus primeros versículos, en una de las escenas más impactantes y simbólicas de las Escrituras. Ante tal anuncio, Abraham no se quedó callado. Se atrevió a preguntar: ¿destruirás la ciudad si hay 50 justos en ella? Y luego insistió: 40, 30, 20, hasta llegar a 10. ¿Había 10 personas dignas de ser salvadas? Su súplica no fue solo por Lot, sino por la posibilidad de redención colectiva. Ese diálogo profundo mostró algo más que compasión, reveló una fe que creía en el cambio humano. Mientras tanto, 2 de esos mensajeros llegaron a Sodoma al atardecer. Allí, Lot los recibió con respeto y temor, como si intuyera que algo mayor estaba en juego. Los invitó a su casa, les ofreció pan sin levadura, y les pidió que no pasaran la noche en la plaza. La hospitalidad de Lot contrastaba con lo que la ciudad mostraría pocas horas después, revelando su verdadera naturaleza. Al anochecer, hombres de toda la ciudad rodearon la casa. Gritaban, exigían conocer a los visitantes, pero no con intención de diálogo, querían humillarlos, usarlos, someterlos. Fue una escena de brutalidad colectiva. Lot, desesperado, intentó protegerlos, incluso ofreciendo una salida cuestionable. Pero la situación mostraba que Sodoma había cruzado un umbral, ya no quedaba espacio para la conciencia ni para el arrepentimiento. Los visitantes revelaron entonces su verdadera identidad. Eran ángeles enviados con un propósito claro: evaluar la ciudad y, si era necesario, actuar. Cegaron a los agresores y urgieron a Lot: debía reunir a su familia y huir antes del amanecer. No mirar atrás. No detenerse. Las instrucciones eran claras y estrictas. Porque lo que estaba por venir no sería una advertencia más, sino una sentencia irreversible. Lot intentó convencer a sus yernos, prometidos de sus hijas, de que huyeran con ellos. Pero ellos rieron. Creyeron que todo era una exageración, una broma sin sentido. Esa incredulidad les costó la vida. Al amanecer, Lot, su esposa y sus 2 hijas escaparon. Corrieron mientras detrás de ellos se desataba la tragedia. Cada paso era un desprendimiento. Cada instante, una oportunidad de seguir con vida o de perderlo todo. Entonces el cielo se oscureció y de él cayó fuego. Una lluvia ardiente de azufre cubrió los tejados, las calles, los cuerpos. No hubo tiempo para escapar. Sodoma y Gomorra fueron consumidas en pocas horas. Y en medio del horror, una figura quedó detenida: la esposa de Lot miró atrás. En un instante, quedó convertida en estatua de sal. Fue un gesto sencillo, pero cargado de peso simbólico eterno.
La historia de la esposa de Lot ha intrigado a generaciones. No dijo nada. No actuó contra nadie. Solo miró atrás. Un gesto aparentemente simple, pero cargado de significado. ¿Fue nostalgia? ¿Duda? ¿Un apego irrenunciable a una vida que ya no podía seguir? En ese momento, su cuerpo se detuvo, y con él, todo su destino. A veces, no avanzar también es una forma de quedar atrapado para siempre. Lot y sus hijas siguieron su camino. Atrás quedaba no solo una ciudad, sino todo lo conocido. No sabían si alguien más había sobrevivido, ni qué harían después. Solo sabían que lo esencial era no volver. Encontraron refugio en una cueva. Fue un momento de silencio tras el estruendo. De duelo sin palabras. Porque la destrucción no deja solo ruinas materiales, también deja heridas en la memoria. La Biblia no presenta a Lot como un hombre perfecto. Dudó, temió, ofreció soluciones cuestionables. Pero fue el único que actuó con cierta conciencia. Ese matiz es importante. A veces, no se trata de ser impecables, sino de reconocer cuando hay que actuar. Lot fue salvado, no por ser intachable, sino por responder a la advertencia. Esa diferencia es clave para entender el corazón de esta historia. Hay un detalle inquietante: los yernos de Lot pensaron que todo era una broma. Rieron cuando él les advirtió lo que estaba por suceder. Esa risa irónica fue lo último que hicieron. No huyeron. No lo tomaron en serio. Es un reflejo de lo que ocurre cuando la advertencia se confunde con exageración. Cuando el juicio parece tan lejano que ya nadie cree que puede alcanzarnos. En los siglos siguientes, Sodoma y Gomorra se convirtieron en sinónimos de decadencia moral. Pero su historia no se reduce a una lección religiosa. También puede leerse como un símbolo de lo que ocurre cuando una comunidad normaliza la indiferencia, el abuso, la negación de lo humano. El fuego no fue lo primero en llegar. Antes vino el olvido, el desprecio y el rechazo a cualquier posibilidad de cambio. Arqueólogos han explorado durante décadas la zona del Mar Muerto buscando restos de las ciudades perdidas. Algunos afirman haber encontrado evidencia de una destrucción repentina, rastros de calor extremo y cristales formados por temperaturas intensas. ¿Fue una catástrofe natural? ¿O fue algo más? Lo cierto es que, más allá de la explicación física, la memoria simbólica de Sodoma sigue viva en nuestra conciencia colectiva. Imagina que caminas por un lugar que parece pacífico, pero sabes que algo no está bien. Percibes una tensión sutil, como si el tiempo se estuviera acabando. Eso sintió Lot. Y eso sentimos a veces en nuestras propias vidas. No se trata de fuego cayendo del cielo, sino de señales más pequeñas, silencios incómodos, decisiones ignoradas y momentos que podrían haber sido diferentes si hubiéramos escuchado a tiempo. Abraham nunca puso un pie en Sodoma, pero su voz marcó la historia. Intercedió con valentía, preguntando si valía la pena salvar la ciudad por unos pocos justos. Esa actitud refleja un principio profundo: incluso una minoría puede hacer la diferencia. Incluso una sola conciencia despierta puede cambiar el destino de muchos. Su diálogo con Dios no fue un trámite, fue un acto de amor por otros. ¿Y tú? ¿Levantarías la voz por alguien sabiendo que podrías no ser escuchado? ¿Te atreverías a interceder por una comunidad rota, por personas que tal vez no cambiarán? El gesto de Abraham nos recuerda que el amor verdadero no espera garantías. Actúa aunque no vea resultados. Defiende incluso cuando parece inútil. Porque lo contrario al juicio no es la indiferencia, sino la compasión activa. Sodoma cayó, pero su advertencia no lo hizo. Sigue hablándonos en cada acto que ignoramos, en cada injusticia que callamos, en cada momento donde preferimos mirar a otro lado. No es una historia para temer. Es una historia para despertar. Porque el juicio no siempre viene con fuego, a veces llega como el silencio que nos acompaña cuando dejamos pasar las oportunidades de cambiar. Hay un momento en que las ciudades ya no se salvan por leyes ni líderes, sino por la conciencia de quienes aún escuchan. Sodoma ya no tenía oídos para el cambio. Nadie se detenía a pensar en el otro. Ese olvido colectivo fue más peligroso que el fuego.
porque cuando se extingue la empatía, se activa el verdadero mecanismo de autodestrucción. No por castigo divino, sino por consecuencia inevitable. Lot sobrevivió, pero su vida no volvió a ser la misma. Junto a sus hijas, vivió aislado en una cueva, lejos de todo. Ya no era solo el recuerdo de una ciudad perdida, sino la carga emocional de haber sido testigo de un final. El juicio no termina con las ruinas. Continúa en quienes quedan para recordarlas. En quienes cargan la historia sin saber si hicieron lo suficiente. El relato bíblico no da respuestas cerradas. No dice exactamente qué hicieron mal los habitantes. Eso ha abierto el camino a múltiples interpretaciones. Algunos ven pecado sexual, otros corrupción sistémica, otros falta de hospitalidad y justicia. Pero todos coinciden en algo: Sodoma representa lo que sucede cuando se vive sin límites morales ni sensibilidad humana. Y cuando eso se normaliza, lo inevitable deja de ser sorpresa. En muchas culturas, Sodoma quedó como advertencia. Pero también como pregunta. ¿Hasta qué punto se puede ignorar lo esencial antes de que todo colapse? No se trata de repetir la historia con fuego, sino de ver sus paralelismos en decisiones pequeñas. En cómo tratamos al diferente, en cómo justificamos la indiferencia, y en cómo construimos una realidad donde ya no se escucha a quien más lo necesita. A veces, el juicio no llega con ruido. Llega con una grieta pequeña, una desconexión que se vuelve rutina. Cuando dejamos de ver al otro como igual, cuando aceptamos lo injusto por costumbre, comenzamos a vivir en versiones modernas de Sodoma. El relato bíblico no busca asustar, sino invitar. Invitar a mirar hacia adentro. A preguntarnos si estamos dispuestos a hacer lo que no hizo esa ciudad. La figura de Abraham sigue siendo clave. No habitó Sodoma, pero intercedió por ella. Su fe se expresó en un acto de empatía radical. No juzgó, no condenó. Solo pidió que se buscara lo bueno entre lo perdido. Ese tipo de fe sigue haciendo falta. Fe que no excluye, que no se rinde con facilidad, que cree que incluso dentro del caos puede existir una chispa de esperanza. Hoy, el fuego no cae del cielo, pero sí cae en otras cosas: la confianza, la justicia, la compasión. Vivimos tiempos donde las decisiones colectivas siguen marcando destinos. Y donde el silencio puede ser tan destructivo como la acción violenta. Este relato antiguo nos muestra que no siempre hay una segunda advertencia. A veces, el momento de actuar es ahora, sin mirar atrás. Y si lo piensas bien, la historia no gira solo en torno al juicio. Gira en torno a la posibilidad de evitarlo. A la responsabilidad de escuchar las advertencias a tiempo. ¿Qué harías tú si supieras que todo puede cambiar mañana? ¿Ignorarías la señal o te moverías, aunque duela? La historia no está tan lejos. Solo cambió de escenario. Pero el mensaje sigue intacto. No sabemos si Sodoma fue destruida por fuego literal, por fenómeno natural o por metáfora poderosa. Lo que sí sabemos es que su recuerdo incomoda porque refleja verdades incómodas. Como humanidad, ¿estamos caminando hacia algo similar? ¿Estamos dispuestos a escuchar aunque no nos guste lo que oímos? A veces, la única forma de evitar la caída es atrevernos a cambiar la dirección. Ahora te toca a ti. Después de recorrer esta historia y mirar sus detalles con otros ojos, ¿crees que Sodoma fue solo una ciudad del pasado o un reflejo incómodo de lo que aún vivimos hoy? A veces, las historias más antiguas revelan verdades que siguen presentes. ¿Qué parte de este relato te hizo reflexionar o incluso cuestionar algo que dabas por cierto? Te leo con atención en los comentarios. Cada historia deja una huella, y esta parece hablarnos con más fuerza que nunca. Si este relato te hizo ver las cosas desde otra perspectiva, acompáñanos en los próximos episodios. Suscríbete, deja tu like y activa la campanita. Que no se apague esa voz silenciosa que nos invita a comprender lo que muchas veces no queremos ver. Porque a veces, ahí está la verdad que más necesitamos aceptar.